El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a encender el debate internacional tras sus fuertes declaraciones sobre la ofensiva militar de Estados Unidos en aguas del Caribe. Durante una entrevista exclusiva con la BBC en Nueva York, Petro aseguró que el lanzamiento de misiles ordenado por Donald Trump contra embarcaciones señaladas de transportar drogas constituye un acto de tiranía. Según el mandatario colombiano, se trata de una agresión directa contra la soberanía extranjera y un uso desproporcionado de la fuerza que no puede ser justificado bajo ningún argumento de seguridad. Petro no se limitó a una condena diplomática, sino que calificó estos ataques como asesinatos. A su juicio, cuando un gobierno emplea fuerza letal contra personas sin el debido proceso judicial, lo que ocurre no es una acción legítima contra el crimen organizado, sino una ejecución extrajudicial. El presidente colombiano subrayó que este tipo de medidas no solo ponen en riesgo la estabilidad de la región, sino que además generan un precedente peligroso para las relaciones internacionales. El líder colombiano también dejó en claro que, si se comprueba que dentro de las víctimas hay ciudadanos de Colombia, su gobierno iniciará procesos judiciales en instancias internacionales contra los altos funcionarios estadounidenses que dieron la orden. Para Petro, la vida de cada ciudadano colombiano, independientemente de las circunstancias, debe estar protegida por el derecho internacional, y ningún país puede arrogarse el derecho de ser juez y verdugo en aguas que no le pertenecen. Las acciones militares que originaron esta polémica comenzaron desde agosto, cuando Estados Unidos desplegó una flota naval en el Mar Caribe como parte de su estrategia antinarcóticos. En apenas 3 semanas, las operaciones derivaron en ataques con saldo de al menos 17 muertos. Washington asegura que se trataba de embarcaciones dedicadas al narcotráfico, pero la falta de transparencia sobre la identidad de los fallecidos y la ausencia de pruebas presentadas a organismos multilaterales han alimentado la controversia. Trump, en su justificación, ha intentado enmarcar estas operaciones dentro de una narrativa más amplia, la guerra contra el terrorismo internacional. Según el expresidente, las organizaciones narcotraficantes que operan en el Caribe estarían vinculadas con redes terroristas globales, y por tanto, el uso de la fuerza militar sería una extensión de la doctrina de seguridad nacional estadounidense. Sin embargo, varios expertos de Naciones Unidas han desmentido esa postura, señalando que en términos legales se trata de ejecuciones extrajudiciales. Este tipo de operaciones no cumple con los estándares mínimos del derecho internacional humanitario, por el contrario, vulnera los derechos humanos fundamentales. Para muchos analistas, las palabras de Petro representan no solo un rechazo a un ataque puntual, sino también un cuestionamiento estructural a la política exterior estadounidense. Colombia, un país históricamente alineado con Washington en la lucha contra el narcotráfico, estaría planteando ahora un viraje hacia un discurso más soberanista, en el que se reivindica la autonomía latinoamericana frente a las decisiones unilaterales de Estados Unidos. Este nuevo enfoque, que Petro ha defendido en múltiples escenarios, busca poner límites a lo que considera un intervencionismo desmedido bajo la excusa de la guerra contra las drogas. El trasfondo de esta tensión también radica en la compleja relación bilateral. Mientras Petro insiste en la necesidad de replantear el enfoque de la lucha antidrogas hacia políticas de prevención, regulación y justicia social, Trump ha mantenido una línea mucho más agresiva y militarizada. Para el expresidente estadounidense, la presión y la fuerza son las únicas herramientas eficaces contra el narcotráfico. Para Petro, esa visión solo perpetúa la violencia, estigmatiza comunidades enteras y, como se observa en este caso, termina generando víctimas sin que haya un proceso judicial que determine culpabilidades. El hecho de que Naciones Unidas se haya pronunciado también agrega una capa de legitimidad al reclamo colombiano. Expertos del organismo advierten que estos ataques podrían sentar un precedente grave, si un país poderoso como Estados Unidos puede lanzar misiles contra embarcaciones en aguas internacionales sin rendir cuentas, que impediría que otros estados adopten la misma lógica para justificar operaciones militares arbitrarias. Petro ha retomado este argumento para enfatizar que lo ocurrido no solo atañe a Colombia, sino a la comunidad internacional en su conjunto. Las reacciones en América Latina han sido diversas. Algunos gobiernos, especialmente aquellos con orientaciones progresistas, han respaldado la denuncia de Petro, coincidiendo en que la soberanía de la región no puede estar supeditada a los intereses de Washington. Otros, más alineados con la política de seguridad estadounidense, han optado por un silencio prudente, evitando confrontar a una potencia con la que mantienen estrechos vínculos comerciales y militares. Lo cierto es que el pronunciamiento de Petro ha colocado el tema en la agenda global, atrayendo la atención de medios, organismos de derechos humanos y movimientos sociales. En el interior de Colombia, las reacciones no han sido menos intensas. Mientras sectores cercanos al gobierno respaldan la postura del presidente como un acto de dignidad y defensa de la vida, opositores lo acusan de poner en riesgo la relación con un aliado estratégico como Estados Unidos. Algunos argumentan que,
Sin la cooperación norteamericana, la lucha contra el narcotráfico en Colombia perdería efectividad. Petro, sin embargo, sostiene que esa cooperación no puede ser excusa para aceptar ataques que calificó como criminales. Más allá de la coyuntura, este episodio refleja un dilema central en las relaciones internacionales: hasta qué punto un Estado puede actuar de manera unilateral en nombre de su seguridad, aun cuando afecte la soberanía y los derechos de otros países. Petro ha hecho evidente que, desde su perspectiva, la respuesta es clara: ningún país está por encima del derecho internacional. Para él, los ataques de Trump en el Caribe representan una amenaza no solo para Colombia, sino para la arquitectura jurídica global que busca limitar los abusos de poder. La polémica, además, plantea preguntas sobre la eficacia de la estrategia militarizada contra el narcotráfico. Décadas de fumigaciones, operaciones armadas y cooperación internacional no han logrado frenar el negocio de las drogas. Al contrario, este persiste y se transforma, generando nuevas rutas y nuevas redes criminales. Petro insiste en que la solución pasa por un enfoque distinto, donde se privilegie la inclusión social, la reducción de desigualdades y la construcción de oportunidades legales en las comunidades más vulnerables. Para él, la violencia y los bombardeos solo perpetúan un círculo vicioso que ya demostró su fracaso. En ese contexto, lo sucedido en el Caribe es un recordatorio de los riesgos que conlleva mantener una política basada en la fuerza. Más allá de la identidad de las víctimas, el hecho de que hayan sido aniquiladas sin juicio ni investigación previa muestra el costo humano de estas decisiones. Naciones Unidas habla de ejecuciones extrajudiciales, y Petro lo traduce en una acusación de tiranía. La semántica puede variar, pero el fondo es el mismo: la vida de 17 personas fue extinguida en un operativo que nunca pasó por un tribunal ni respetó el debido proceso. Trump, fiel a su estilo, ha respondido con frases contundentes y una retórica cargada de firmeza. Para él, estas acciones son necesarias para garantizar la seguridad de Estados Unidos y de sus aliados. Asegura que permitir que embarcaciones cargadas con drogas naveguen libremente en el Caribe equivale a permitir que el terrorismo prospere. Sin embargo, esa narrativa ha sido cuestionada incluso dentro de su propio país, donde sectores académicos, defensores de derechos humanos e incluso funcionarios han advertido sobre los excesos de esa doctrina. En conclusión, las declaraciones de Gustavo Petro no son un hecho aislado, sino parte de un debate más amplio sobre la soberanía, los derechos humanos y la legitimidad del uso de la fuerza en la política internacional. Su firme condena a los ataques de Trump coloca a Colombia en un papel protagónico dentro de una discusión que trasciende fronteras. Lo que está en juego no es únicamente la relación entre Bogotá y Washington, sino el respeto al derecho internacional y a la vida humana en escenarios donde, hasta ahora, ha predominado la lógica de la guerra. Si quieres estar al tanto de más análisis y noticias sobre la política internacional y los conflictos que están marcando el rumbo del mundo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a dejar tu comentario con tu opinión sobre este tema. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido. Suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.